Gobierno de la Tarde. Es tiempo de escuchar el comentario de nuestro compañero Surún Hernández. Gracias, Iluminada Muñoz, que el Señor te bendiga siempre. Fíjense, en los últimos días la sociedad dominicana pues ha quedado consternada porque en plena crisis, cuando todos los dominicanos estamos pasando el Niágara en bicicleta, e inclusive el propio presidente de la República ha llamado a una austeridad por parte de la administración pública, pues se ha destapado que muchas instituciones públicas pues han decidido, me refiero a los incumbentes, pues han decidido aumentarse sus salarios en un 30, 40 y en algunos casos un 50 y un 60%, llegando hasta el extremo de que personas que ganaban casi $1 millón que no gana el presidente, vale decir, prácticamente 3 veces el salario del excelentísimo señor presidente de la República, pues no conforme con eso se aumentaron $200,000. Y ahí uno vio personas que antes de ocupar esas funciones públicas, pues se caracterizaban por un aura de transparencia, un aura de patriotismo, de sacrificio, y eran los principales críticos, algunos de los cuales, como es el superintendente de bancos, el señor Fernández, pues hasta ayer le sacaron los tweets donde él criticaba en ese entonces, estamos hablando del 2018, pues algunos funcionarios que se habían aumentado el salario, y decía él que eso era una prueba pues del abuso y de la falta de ética de algunos funcionarios públicos. Pues ¿quién le iba a decir a él que 4 años después él, enfrente de una institución pública, iba a hacer lo mismo? Lo propio aconteció con nada más y nada menos que uno de esos campeones de la lucha por la transparencia y la lucha contra la corrupción. Me refiero al prístino Carlos Pimentel de Compras y Contrataciones, que también se aumentó el salario. Y estamos hablando de muchísimas instituciones que decidieron hacerlo. Esto, aparte de criticable, ha generado una suerte de reacciones, entre las cuales tengo que destacar la de la propia vicepresidenta de la República, que al parecer en un desliz de información, un desliz de sus declaraciones, pues consagró que prácticamente todos los funcionarios son libres de hacer lo que les dé la gana. Ellos son libres, según ha manifestado. Nosotros, para ser justos, lo que entendemos que ella había querido decir, como que cada quien era responsable de sus actos, lo cual es consono con las declaraciones del propio presidente de la República, quien definió esos aumentos abusivos y escandalosos como imprudentes, porque al parecer tanto al vicepresidente de la República como al presidente le han metido información que, digamos, no es acorde con la normativa legal y constitucional que actualmente impera en la República Dominicana. Porque si bien es cierto que la administración pública está conformada por entes centralizados que dependen directamente del Poder Ejecutivo, y que hay otras instituciones públicas, las llamadas autónomas, que dependen, que son en principio más o menos independientes, y que el Poder Ejecutivo en principio no tiene el pleno control de las mismas, muy especialmente de aquellos organismos y órganos constitucionales. No menos cierto es que el artículo 6 de la Constitución es muy claro y específico, y al parecer no se lo han comunicado al presidente, o le han comunicado una información intencionalmente errónea. ¿Por qué? Porque el artículo 6 de manera expresa consagra de la Constitución que todos los órganos autónomos y no autónomos están regidos por la Constitución. Y esto viene a cuento porque evidentemente nadie está por encima de la Carta Magna. Y cuando vamos al artículo 140, y voy a permitirme leérselo a aquellas personas, muy especialmente a la superintendencia de bancos, que en el día de hoy está tratando de confundir a la opinión pública
sobre la base de que son independientes, que lo que ellos aplicaron simple y llanamente fue una especie de indexación por inflación, que dice el artículo 140 de nuestra Carta Magna, que se superpone a todas esas leyes, se superpone absolutamente a todo, inclusive al principio de autonomía. Dice, regulación de incremento de remuneraciones. Ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes y directivos. Eso evidentemente se superpone a cualquier tipo de artimaña jurídica que en este momento están presentando algunos tutumpotes, muy especialmente el señor Fernández de la Superintendencia de Bancos, que hoy, en el día de hoy, salió otra información mucho más escandalosa referente a gastos en vinos de 14,000 pesos en un país donde gente pasa hambre porque no tiene ni siquiera el dinero para comprar la comida de sus hijos ni de esa persona. Y ahí tenemos funcionarios públicos que van a esas entidades a aumentarse de 1 millón o de 970,000 pesos a prácticamente 1.200.000 pesos. Algo que prácticamente es una burla. Y esto es importante porque el presidente, cuando dijo, y esto hay que decirlo, que es una imprudencia, nosotros particularmente entendemos que cuando tenemos a una persona, por más calificada que sea, por más conocimiento que tenga, hay que recordarle, número uno, que cuando va a esa función pública va a servir. Que desde esa posición pública, independientemente de que a lo mejor no genera los beneficios pecuniarios que podría, según él, que uno no lo cree, recibir en el sector privado, de una manera u otra se le adiciona algún tipo de plus una vez va al sector privado. Sin mencionar que el cargo de superintendente de bancos le implica que ese funcionario va a durar 1 año cobrando el salario a costilla del contribuyente dominicano. Nosotros le decimos al gobierno dominicano que en el caso de esos funcionarios no es que cometieron ningún tipo de imprudencia. Es que simple y llanamente con esas actuaciones no estamos en presencia de algún tipo de desliz. Estamos en presencia de la obtención, sustracción de recursos públicos sin autorización legal, de recursos públicos en contravención a lo que consagra la Carta Magna y que por vía de consecuencia, lejos de una simple amonestación, esos funcionarios deben ser destituidos y sometidos a la acción de la justicia. Llévate.